A ver, imagínense por un momento que todo lo que nos han contado de las enseñanzas de Jesús ha sido, por decirlo menos, pasado por la licuadora, editado a conveniencia y transformado a lo largo de 2000 años de historia. Imaginen que existe un manuscrito viejo, de esos que te cambian el esquema, escrito posiblemente por uno de los más cercanos al mero Galileo, y que trae una visión que le da la vuelta a todo lo que creíamos de sus palabras y su mensaje. Hoy, aquí, en esta crónica, nos vamos a meter de lleno a uno de los documentos más polémicos y, no se diga, censurados de la historia del cristianismo, el Evangelio de Tomé. Un escrito que, según los que saben, trae las palabras más auténticas de Jesús que se hayan salvado de la hoguera, y que, al mismo tiempo, le echa tierra a todo lo que las instituciones religiosas nos han vendido por siglos. Este no es un evangelio apócrifo más, de esos que se perdieron en el polvo de los siglos. El Evangelio de Tomé es una bronca mucho más profunda y hasta incómoda para la ortodoxia cristiana, esa que ya estaba bien cimentada. Las investigaciones más recientes no mienten. Este texto pudo haberse armado en una época tan antigua como los evangelios que nos sabemos de memoria, y hasta hay académicos que le tiran a que algunas partes son más viejas que los mismos textos que metieron al Nuevo Testamento. El meollo del asunto es que Tomé guarda una tradición totalmente diferente de lo que enseñaba Jesús. Una que le pone el acento a la sabiduría que llevamos dentro, al conocimiento sin intermediarios y a la chispa divina que cada uno trae. Ideas que, para variar, chocan de frente con la estructura de poder y los dogmas para controlar a la gente que la Iglesia, ya bien organizada, se encargaría de desarrollar. Cuando se toparon con este evangelio en Nag Hammadi, allá por 1945, fue como encontrar un tesoro escondido, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX para entender el cristianismo de los primeros tiempos. Junto con otros 52 escritos, este Evangelio de Tomé se había quedado sepultado en el desierto de Egipto por más de 1500 años, bien resguardado en unas tinajas de cerámica, a salvo de la quemazón sistemática que le dieron a tantos otros textos que las autoridades de la Iglesia tacharon de herejes. Los estudiosos no tienen duda. Estos textos los escondieron a propósito justo cuando la Iglesia romana andaba armando su doctrina oficial y borrando del mapa cualquier otra forma de entender el mensaje de Cristo. La historia, esa que a veces miente, nos cuenta que para el siglo IV, cuando el emperador Constantino le dio luz verde al cristianismo y empezó a meterlo en el molde de una institución, se echó a andar una campaña bien pensada para que solo hubiera una doctrina, una sola voz. El Concilio de Nicea, en el 325, no fue una simple reunión de teólogos. No, señor. Fue un evento político donde se bajó la línea. ¿Qué textos eran los buenos y cuáles se irían directo a la lista negra de herejías? Las investigaciones de los historiadores revelan que la selección de los textos oficiales no fue solo por ver cuáles eran los más auténticos o los más viejos. Aquí hubo mano negra. También pesaron los intereses políticos y la urgencia de armar una religión que sirviera para unificar y controlar a la plebe dentro del Imperio Romano. Pero el Evangelio de Tomé, ¡ay caray!, les metía un golazo a esa narrativa oficial. A diferencia de los evangelios que nos recitan, que le ponen todo el foco a la vida, muerte y resurrección de Jesús, como si fueran hechos de afuera que uno tiene que creer a ciegas, Tomé se clava en las puras palabras directas que le atribuyen al Maestro. Las presenta como si fueran las llaves para que cada quien despierte una comprensión que puede sentir directamente, aquí adentro. El texto arranca con una declaración que te revuelve el estómago. Estas son las palabras secretas que soltó Jesús el viviente y que dejó escritas Dídimo Judas Tomé, y dijo: el que le encuentre el significado a estas palabras no le verá la cara a la muerte. Esta forma tan descaradamente distinta de ver las enseñanzas de Jesús nos sugiere una tradición que le daba peso a sentir el reino divino en carne propia, como algo que está aquí y ahora, a tu alcance. Esto contrasta con lo que nos venderían después, que la salvación dependía de la Iglesia y de que te tragaras dogmas específicos. Los que le saben al cristianismo de los inicios han cachado en el Evangelio de Tomé cosas que bien podrían venir de esas corrientes de sabiduría judía que le dieron forma al movimiento de Jesús, tradiciones que le apostaban a buscar la sabiduría divina sin rodeos y al conocimiento de uno mismo como la ruta para la iluminación. Algunos estudiosos no se andan con rodeos y sueltan que Tomé
Pudo haber guardado dichos de Jesús que andaban de boca en esas comunidades cristianas tempranas, esas que le tiraban a una interpretación más mística y menos de iglesia de sus enseñanzas. Esta idea se sostiene en análisis del lenguaje que sugieren que varios de los dichos de Tomé tienen un sabor semítico, o sea, que podrían venir directo de las palabras originales de Jesús en arameo, antes de que las pasaran al griego y, de pasadita, las acomodaran a lo que les convenía a las comunidades de por allá. El contenido del Evangelio de Tomé, ¿para qué te cuento?, le da una cachetada con guante blanco a muchas de las doctrinas que son el mero centro del cristianismo institucional. Mientras los evangelios que leemos nos presentan a Jesús recalcando la fe, la obediencia y el depender de la iglesia, Tomé nos suelta enseñanzas que te empujan a buscarle adentro, a conocerte sin rodeos y a darte cuenta de la chispa divina que traes. En uno de sus dichos más picudos, el texto pone a Jesús diciendo: si sus guías les dicen, mira, el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo se les van a adelantar. Si les dicen, está en el mar, entonces los peces se les adelantarán. Mejor dicho, el reino está dentro de ustedes y está fuera de ustedes. Esta enseñanza le da un llegue directo a la idea de que para salvarte necesitas de los de arriba o de tragarte ciertos dogmas. En vez de pintar el reino divino como algo que llega después de que te mueres, o si la iglesia te echa la mano, Tomé te dice que esa realidad está aquí, al tiro, si te conoces bien y le entiendes directo. Las investigaciones de esas tradiciones místicas judías del primer siglo apuntan a que esta visión pudo venir de corrientes de sabiduría que veían el conocimiento divino como algo que cada quien podía agarrar con solo contemplar y meterse en su rollo. Para entender de a de veras qué onda con el Evangelio de Tomé y cómo se conecta con lo que Jesús realmente enseñó, tenemos que echarnos un clavado al ambiente religioso y cultural donde nació el cristianismo de los primeros años. El judaísmo de aquel siglo I no era un solo bloque, era un relajo de corrientes y formas de entender la fe, desde los saduceos, que eran los de billete, hasta los esenios, que se la vivían a raya, pasando por los fariseos, bien pegados a la ley, y un montón de grupos apocalípticos y místicos. Los estudiosos han comprobado que el movimiento que armó Jesús nació justo en ese ambiente tan variado, y, seguro, le echó mano a cosas de varias de esas tradiciones. Las excavaciones en Qumrán y otros rincones del desierto de Judea han sacado a la luz comunidades que le daban duro a formas bien avanzadas de misticismo judío. Hablamos de técnicas de meditación, de darle otro sentido a las escrituras y de buscarle directamente a las experiencias espirituales. Algunos académicos no se complican y dicen que el movimiento de Jesús pudo haber tenido sus contactos con estas corrientes místicas. Y eso, dicen, explicaría por qué textos como el Evangelio de Tomé guardan enseñanzas que le apuestan más a lo que uno siente por dentro y al conocimiento sin intermediarios, en lugar de creer a ciegas en lo que digan los de afuera. Esta visión agarra más fuerza cuando pensamos que, para hacer del cristianismo una institución, no solo escogieron qué textos eran los buenos, también se dedicaron a borrar del mapa, de forma sistemática, cualquier otra interpretación que le pudiera hacer sombra a la autoridad de la iglesia. La historia, la neta, nos enseña que en los primeros siglos del cristianismo hubo un chorro de corrientes que le daban la vuelta a las enseñanzas de Jesús de formas bien distintas a las que después se volverían las correctas. El gnosticismo, que es donde entra el Evangelio de Tomé, era una de esas otras vías. Le daba prioridad al conocimiento directo y a sentir lo divino en carne propia, por encima de lo que te dictara la fe de la institución o lo que te dijeran los curas. Los manuscritos que se destaparon en Nag Hammadi nos han dejado ver que, en los primeros siglos del cristianismo, había una tradición gnóstica que estaba con todo, y que guardaba enseñanzas de Jesús que no tienen nada que ver con las que nos sabemos de los evangelios oficiales. Estos escritos viejos nos demuestran que el conocimiento espiritual, o gnosis, no era visto como una herejía peligrosa, sino como la meta más alta a la que uno podía aspirar en el camino espiritual. El Evangelio de Tomé te pinta a Jesús enseñando que cada persona trae dentro una chispa divina que se puede prender si te conoces a fondo, una idea que le da la torre a la doctrina cristiana que vino después, esa que decía que a fuerza necesitabas a la iglesia para salvarte.
Las investigaciones de hoy sobre los textos gnósticos han dejado claro que estas comunidades le metieron cabeza para desarrollar sistemas bien avanzados de práctica espiritual, meditación profunda, darle un giro simbólico a las escrituras y técnicas para llegarle directo a estados de conciencia más elevados. A diferencia del cristianismo de las instituciones que se armaría más tarde, estos grupos no creían que la salvación dependiera de que te creyeras ciertos dogmas o de ir a rituales que controlaba la jerarquía de los curas. Al contrario, enseñaban que la libertad espiritual venía de despertar la sabiduría que traes dentro y de reconocer que, en el fondo, somos divinos. Esa diferencia tan cabrona es la que explica por qué el Evangelio de Tomé lo sacaron del canon bíblico y por qué las autoridades de la iglesia de después se la rifaron para borrar esos textos y perseguir a los que los guardaban. El proceso para armar el canon de la Biblia, que se dio más que nada en los siglos III y IV, no fue un asunto neutral, no fue solo de teólogos. Fue una movida política bien complicada que reflejaba las broncas de poder dentro del cristianismo de los inicios. Documentos viejos que se han salvado indican que había varias versiones del cristianismo, cada una echándole pleito a las demás por ver quién era la buena, cada una con sus propios escritos sagrados y sus formas de entender lo que enseñó Jesús. La versión que al final se impuso no fue, a fuerza, la que más se apegaba a las enseñanzas originales. No, fue la que mejor le servía a una estructura institucional que quería tener todo centralizado y que buscaba el control total sobre lo que la gente creía y cómo lo practicaba. Los textos gnósticos, como el Evangelio de Tomé, eran un peligro directo para este proyecto de hacer una institución. ¿Por qué? Porque promovían que cada quien fuera autónomo en su espíritu y le ponían un pero a la necesidad de intermediarios religiosos. Cuando uno se pone a desmenuzar el contenido del Evangelio de Tomé, se topa con enseñanzas que le hacen eco a esas corrientes místicas que ya andaban en otras tradiciones espirituales del mundo antiguo. Por ejemplo, el dicho número 3 te suelta que el reino de Dios está dentro de ti y fuera de ti, una idea que resuena con la filosofía hermética, el neoplatonismo y varias escuelas de misticismo judío que estaban con todo por allá en el Mediterráneo oriental en esos primeros siglos. Esta coincidencia sugiere que lo que guarda Tomé podría ser una versión más vieja y menos maquillada del mensaje original de Jesús, antes de que le metieran mano y armaran esas doctrinas tan enredadas que caracterizan al cristianismo institucional que conocemos. Si esta crónica te está abriendo los ojos a verdades que habían estado guardadas bajo 7 llaves por siglos, no se te olvide suscribirte y darle a la campanita, porque aquí le vamos a seguir rascando a los misterios más hondos de la historia espiritual que las instituciones religiosas han preferido sepultar. Tu apoyo es la gasolina para seguir investigando y soltando estos descubrimientos que le están dando la vuelta a todo lo que creíamos de las enseñanzas de Jesús. Las diferencias entre el Evangelio de Tomé y los evangelios que nos sabemos van mucho más allá de que cambie el cuento o de uno que otro detalle de la vida. Aquí hablamos de formas de ver el mundo bien distintas, sobre qué onda con lo divino, para qué estamos aquí y cómo le haces para llegarle a esa realización espiritual. Mientras que los evangelios oficiales te pintan a Jesús como un salvador de fuera, cuya muerte en sacrificio es a fuerza para que te redimas, el Evangelio de Tomé te lo pone como un maestro de sabiduría que les enseña a sus alumnos a descubrir su propia naturaleza divina. Esta es una bronca que te hace pensar a fondo, no solo qué pudo haber enseñado Jesús de verdad, sino también cómo le dieron la vuelta a esas enseñanzas y las cambiaron para que le sirvieran a una estructura institucional que se estaba armando. Los estudios que comparan religiones han puesto sobre la mesa que la visión del Evangelio de Tomé tiene un parecido asombroso con tradiciones místicas que surgieron solitas en otras culturas. Eso de que el autoconocimiento es la ruta para lo divino, de que el reino del cielo es más un estado mental que un lugar físico, y la idea de que cada quien trae la capacidad para iluminarse sin que nadie más se meta, son rollos que te topas en tradiciones tan variadas como el budismo de antaño, el hinduismo védico, el sufismo islámico y la filosofía hermética. Esta coincidencia te hace pensar que las enseñanzas de Tomé podrían ser el reflejo de una sabiduría que no tiene caducidad, que va más allá de lo que digan las culturas o religiones. Y esa posibilidad, ahí está el detalle, es la que explica por qué esas ideas les cayeron tan mal a los que querían armar una sola religión, bien controlada y exclusiva.
Lo de borrar el Evangelio de Tomé y otros textos gnósticos no fue algo que pasó de a poquito, de forma natural. No, fue una campaña bien planeada y a conciencia, que incluyó desde la destrucción física de los escritos hasta la persecución de las comunidades que los tenían guardados. Documentos históricos, que no mienten, revelan que para el siglo IV, justo cuando el emperador Constantino se hizo cristiano y después lo hizo oficial, se pusieron en marcha medidas específicas para desaparecer textos que consideraban herejes y para castigar a los que los tuvieran o los enseñaran. Esta represión no fue solo contra los gnósticos. No, mi chavo. También le tocó a otras formas de cristianismo que no le entraban al molde de la ortodoxia que estaban haciendo. Ahí entraron el arrianismo, el montanismo y varias corrientes místicas que le apostaban a sentir lo divino en carne propia. Que estos textos volvieran a ver la luz ha obligado a los académicos a darle una repasada, de fondo, a toda la historia del cristianismo de los inicios. Ya no se puede seguir con el cuento ese de que el cristianismo fue un movimiento que nació solito, bien unido, y que de las enseñanzas de Jesús se llegó, sin más, a la institución que hoy conocemos. Al contrario, las pruebas apuntan a una época de un chorro de diversidad en lo teológico y en la práctica, donde un montón de formas de entender lo de Jesús convivían y se echaban pleito por ver cuál se quedaba. Que al final la versión de la Iglesia se impusiera no significa que fuera la más apegada a lo que Jesús enseñó. Más bien, es el reflejo de que una estrategia política, en un momento histórico dado, les funcionó. Esta diversidad teológica de los primeros tiempos se ve clarita cuando uno se pone a revisar no solo lo que trae el Evangelio de Tomé, sino también todo el rollo político y social que hubo detrás de su supresión. Las investigaciones de los historiadores han destapado que el proceso de armar el canon no fue solo por razones de fe o espirituales. No, ahí hubo una mano pesada de intereses políticos y de control institucional. El emperador Constantino, cuya conversión marcó un antes y un después en la historia del cristianismo, no era, la neta, un buscador espiritual. Era más bien un político mañoso que vio en el cristianismo una buena herramienta para unificar y manejar su enorme imperio. La versión del cristianismo que él y los que vinieron después le dieron vuelo era la que mejor le cuadraba a sus planes políticos. Una religión con jerarquías, centralizada, con dogmas bien marcados y una estructura de autoridad que se podía enchufar sin problemas al aparato del imperio. El Evangelio de Tomé, con eso de que cada quien era su propia autoridad espiritual y de que no se necesitaban intermediarios de la Iglesia, era un tiro directo a la yugular de ese proyecto político-religioso. Las enseñanzas que gritaban que cada persona podía llegarle directo a la verdad divina sin curas, obispos o estructuras eclesiásticas, no le convenían para nada a un sistema que dependía de que los de arriba te dijeran qué hacer para mantener el control de la gente y del poder. Esta bronca es la que explica por qué borraron los textos gnósticos de forma tan brutal y completa. No era solo que tuvieran una opinión diferente de teología. No, era un choque de trenes entre dos formas bien distintas de ver el poder y la autoridad espiritual. Los métodos que usaron para hacer desaparecer esos textos y a las comunidades que los seguían fueron, ¿para qué te digo?, bien efectivos. Los arqueólogos han documentado que hubo bibliotecas de monjes que las hicieron polvo a propósito, manuscritos que ardieron en hogueras públicas y comunidades enteras que las desbarataron o las corretearon. La efectividad de esa campaña de borrar todo se ve en que, por más de 1500 años, esos textos estuvieron completamente perdidos para el mundo de por acá. Solo se sabía de ellos por lo que decían sus enemigos, los de la Iglesia, en sus escritos. Cuando por fin los redescubrieron en Nag Hammadi, en el 45, fue un bombazo. Una revelación tan cañona que se necesitaron décadas de chamba académica nomás para empezar a entender qué onda con todo eso. Que estos textos se hayan salvado de casualidad en las arenas del desierto egipcio fue, por sí mismo, un milagro histórico. Seguro ni los que los enterraron se imaginaban que pasaría. Todo apunta a que algunos monjes, sabiendo que la persecución se les venía encima, se la jugaron y escondieron esos manuscritos, con la esperanza de que algún día, en el futuro, alguien los encontrara. Ese acto de esconderlos, a escondidas, nos ha abierto una ventana única para ver otras formas de cristianismo que, si no, se habrían borrado por completo de la historia. Que se hayan salvado de chiripa ha permitido a los académicos de hoy armar un panorama mucho más complicado y con más matices del cristianismo de los inicios.
de lo que antes se podía. El contenido específico del Evangelio de Tomé, para que veas, te suelta unas ideas sobre la naturaleza de la realidad espiritual que le dan en la torre a las doctrinas oficiales que vinieron después. Mientras el cristianismo de la institución se puso a armar sistemas teológicos bien enredados, que recalcaban la distancia entre lo humano y lo divino, pidiendo que los curas fueran intermediarios y que te aferraras a ciertos credos, las enseñanzas que se salvaron de Tomé. En el Evangelio de Tomé se antoja una cercanía directa, sin tanto rollo, entre el que busca y la verdad espiritual. Y ojo, esta bronca no es solo chismecito de académicos. Tiene un peso cabrón en cómo la gente entiende su propia chispa espiritual y su relación con las instituciones religiosas, esas que siempre quieren tener la última palabra. Los lingüistas, los que le rascan a las palabras, han soltado la sopa. Muchas frases de Tomé suenan a viejas formulaciones en arameo, de las de antaño, lo que sugiere que estas enseñanzas podrían venir de los tiempos del mero Jesús. Y esto, mi gente, no es poca cosa. Apunta a que lo que se lee en Tomé no fue un invento tardío ni una jalada de herejes, sino que podría ser de las interpretaciones más tempranas y auténticas de lo que Jesús enseñó. Si esto es cierto, entonces Tomé no es un libro radical contra el cristianismo verdadero, sino un testigo de cómo era el cristianismo primitivo, antes de que lo hicieran a un lado por puro rollo de poder y política de iglesia, no por cuestiones de fe pura. El cruce entre las enseñanzas de Tomé y otras tradiciones místicas de otras culturas también nos dice algo, que estas visiones reflejan verdades que le llegan a cualquiera sobre la conciencia humana y la realidad espiritual, más allá de puros dogmas clavados del cristianismo. Esta onda universal explica por qué, al redescubrir estos textos, ha pegado no solo entre los sesudos cristianos, sino también en un montón de buscadores espirituales de todos lados, que ven en estas enseñanzas algo que se pasa por el arco del triunfo las broncas de las iglesias con sus reglas. Que sigan siendo la neta hoy en día, estos textos viejísimos, sugiere que le dan al clavo a preguntas y necesidades humanas que no cambian ni con los siglos ni con las culturas. La evolución de la iglesia, esa que se volvió institucional en los siglos después de Jesús, mostró un jaloneo cabrón entre mantener las enseñanzas de verdad y las ganas de poder de una iglesia que crecía. Los historiadores han documentado cómo las primeras comunidades cristianas aguantaron golpes de afuera del Imperio Romano y pleitos internos por diferentes formas de entender las enseñanzas originales. En este lío, ciertas ideas espirituales las fueron haciendo a un lado, poco a poquito, no porque estuvieran mal, sino porque representaban un broncón para la estructura de poder que la iglesia naciente estaba armando. El Evangelio de Tomé, con su rollo de experiencia directa y conocimiento personal, era justo el tipo de enseñanza que podía echar abajo la necesidad de que la iglesia se metiera de intermediaria. Los estudios de cómo se armó la Biblia oficial han revelado que la selección de textos autorizados se hizo por puras movidas que no tenían que ver ni con la verdad histórica ni con qué tan profundo era el mensaje. Las fuentes viejas guardan pruebas de que textos como el Evangelio de Tomé andaban por todos lados entre las primeras comunidades cristianas y eran considerados igual de buenos que los evangelios que luego sí entraron al Nuevo Testamento. La decisión de sacarlos del canon oficial la tomaron los meros de la iglesia, que tenían sus motivos para apoyar las lecturas que les convenían para armar su estructura de poder. Esto no quita lo espiritual a los textos que sí quedaron, pero sí deja claro que sacar a los otros fue una movida política. Y de las pesadas, no solo religiosa. El cambio más cabrón en cómo se entendieron las enseñanzas de Jesús llegó cuando el cristianismo empezó a armar doctrinas bien chonchas sobre lo divino de Cristo, despegándolo por completo de la gente común y corriente. Mientras que Tomé sugiere que Jesús veía su propio rollo espiritual como un camino que cualquiera podía seguir, las doctrinas de después le echaron más crema a su onda única e irrepetible, creando una brecha que no se podía cruzar entre lo humano y lo divino, y que a huevo necesitaba la intermediación de la iglesia. Esta jugada doctrinal volvió a la gente dependiente de la iglesia para salvarse, amarrando así el poder de la institución. Los especialistas han notado que esta evolución es un desvío fuerte de las enseñanzas más viejas que decían que cada ser humano traía su chispa espiritual.
Los hallazgos de arqueólogos y los textos viejos nos dicen que las interpretaciones místicas del cristianismo primitivo eran mucho más comunes de lo que la historia oficial nos ha querido vender. Los descubrimientos en lugares como Nag Hammadi han revelado una biblioteca entera de textos con ideas espirituales bien acá, que le daban duro a la experiencia directa, al conocimiento personal y a la transformación de la conciencia. Estos textos no son jaladas de después ni inventos de herejes, sino que parecen guardar tradiciones que eran el mero centro para algunos grupos de los primeros cristianos. La diversidad de estos escritos indica que el cristianismo primitivo era mucho más diverso de lo que las historias oficiales nos han contado, con un montón de comunidades armando interpretaciones diferentes, pero igual de válidas, de las enseñanzas originales. ¿Qué pasaría con nuestra forma de ver la espiritualidad hoy si las enseñanzas guardadas en textos como el Evangelio de Tomé no fueran desvíos del cristianismo original, sino de las interpretaciones más fieles de lo que Jesús dijo? Esta pregunta tiene un impacto que va más allá de un simple rollo de universidad, pegándole a temas clave como quién manda en lo espiritual, qué papel juegan las iglesias y qué tanto puede la experiencia individual. Las investigaciones modernas en neurociencia de la conciencia ya empezaron a dar bases científicas para entender las experiencias espirituales que esos textos viejos contaban, sugiriendo que apuntaban a cosas reales y universales de la mente humana, y no solo a creencias religiosas específicas. El ojo fino de los lingüistas al analizar el Evangelio de Tomé ha revelado estructuras y frases que, con alta probabilidad, reflejan tradiciones orales en arameo, que vienen de los tiempos del mero Jesús, recién salidito. Esta prueba de las palabras es bien importante porque el arameo era la lengua de Jesús, la que hablaba en su barrio, y las frases de Tomé tienen esa vibra original. Los especialistas han identificado paralelismos, juegos de palabras, y ese ritmo que era la onda de la tradición oral aramea, sugiriendo que estas enseñanzas guardan no solo lo que decían, sino hasta cómo sonaban cuando se contaban. Esta posibilidad le echa más leña a la hipótesis de que el Evangelio de Tomé podría contener algunos de los apuntes más viejos y de a de veras de lo que Jesús enseñó. La barrida, la eliminación sistemática de estas otras visiones, no fue de un jalón, sino un trabajito de siglos, poco a poquito. Las fuentes históricas documentan campañas bien planeadas para borrar textos que no cuadraban con la verdad oficial que se estaba armando, incluyendo la quema de bibliotecas, la persecución de los grupos que guardaban estas enseñanzas, y hasta reescribir la historia para vender esas ideas como desviaciones tardías, y no como tradiciones legítimas. Este proceso de supresión fue tan efectivo que, hasta que los arqueólogos modernos le rascaron, estas enseñanzas estaban borradas del mapa de la historia. La eficiencia de esta limpieza histórica nos deja pensando cuántas otras verdades espirituales se habrán perdido para siempre en el camino. Los manuscritos guardados en Nag Hammadi son solo una probadita de la literatura espiritual que de seguro existió en las primeras comunidades cristianas. Los académicos calculan que la mayoría de los textos que andaban en los primeros siglos del cristianismo se han ido al carajo para siempre, víctimas de la censura y del simple paso del tiempo. Esta perdidaza significa que lo que entendemos del cristianismo primitivo está basado en una muestra chiquita y, chance, mañosa de las enseñanzas y formas de ver las cosas que de veras existían. El Evangelio de Tomé, entonces, representa una ventana de oro a un mundo espiritual mucho más rico y variado de lo que las fuentes oficiales nos hubieran contado. Su preservación accidental nos permite asomarnos a la profundidad y la elegancia de esas tradiciones espirituales que las iglesias dominantes fueron haciendo a un lado, hasta borrarlas. Lo cabrón del control que la institución le metió a las enseñanzas espirituales se ve más claro todavía cuando revisamos los trucos que se armaron para mantener la línea. Las fuentes históricas revelan que se establecieron sistemas bien armados de censura, que incluían listas negras de textos, castigos duros para el que tuviera o moviera literatura prohibida, y estructuras de poder donde la interpretación de la verdad quedaba en manos de unos cuantos curas selectos. Estos mecanismos no salieron de la nada, sino que se fueron puliendo por siglos hasta armar un sistema de control doctrinal tan sofisticado como implacable. El contraste entre este controlazo y lo que Tomé dice es de llamar la atención, pues Tomé enfatiza precisamente la autoridad espiritual de cada quien y la capacidad de cada vato o bata para llegar directo a la verdad divina.
Los tejes y manejes de la canonización que decidieron qué textos entrarían en la Biblia oficial y cuáles serían echados a la basura, estuvieron bien torcidos por movidas políticas y sociales que nada que ver con la verdad espiritual o histórica. Los estudios académicos han documentado cómo los concilios de la Iglesia que tomaron estas decisiones estaban formados por los representantes de las facciones cristianas que ya traían el poder político y el control institucional, mientras que las voces de las comunidades que guardaban otras tradiciones fueron calladas a propósito. Esta exclusión no fue un accidente, sino una jugada pensada para asegurar que solo las ideas que le convenían al poder fueran las legítimas. El resultado: una Biblia oficial que refleja no tanto lo variado que era el cristianismo de antes, sino los gustos doctrinales de los grupos que se habían trepado a los puestos de autoridad. La pala de los arqueólogos sigue sacando a la luz lo grande de esta diversidad que se perdió. Los descubrimientos en sitios como Nag Hammadi, Oxirrinchus y otros lugares han desenterrado pedazos de textos y tradiciones que nos pintan un cristianismo primitivo, radicalmente distinto a lo que las historias oficiales nos han metido. Estos hallazgos incluyen no solo textos enteros como Tomé, sino cachitos de otros evangelios, cartas, rollos teológicos y textos de misa, que demuestran que había comunidades cristianas con ideas, prácticas y formas de organizarse bien diferentes a lo que luego se volvió el cristianismo de línea. La riqueza de esta diversidad sugiere que el cristianismo primitivo era más parecido a un movimiento espiritual amplio, con muchas corrientes e interpretaciones, que a esa religión unificada y bien amarrada en su doctrina que las iglesias de después quisieron vender. Y lo más cabrón es que muchas de estas tradiciones alternativas parecen haber guardado cosas que Jesús enseñó y que en las versiones oficiales las hicieron chiquitas o de plano las borraron. La onda de la experiencia directa con lo divino, la importancia de la sabiduría que traemos dentro y la idea de que el reino de los cielos ya está aquí, si le movemos a nuestra conciencia. Esos son temas que salen a cada rato en estos textos alternativos, pero que en las tradiciones que se impusieron ni los pelaron tanto. Esto sugiere que la censura de estos textos no solo se cargó otras formas de pensar la doctrina, sino que también nos quitó partes importantes del mensaje original de Jesús que no le cuadraban a las iglesias que estaban naciendo. Si uno se pone a ver cómo fue la barrida, se da cuenta de que los textos que le daban valor a la autoridad espiritual individual y al acceso directo a lo divino fueron los que más les dieron en la torre. Y no sorprende, si pensamos que esas enseñanzas eran una amenaza directa para los modelos de la institución, que vivían de la intermediación de los curas y de la jerarquía. El Evangelio de Tomé, con su énfasis en que cada persona puede descubrir la verdad espiritual directamente, es el ejemplo perfecto de la enseñanza que a las instituciones religiosas organizadas les causaba ronchas. Su preservación accidental nos deja ver qué tipo de espiritualidad estaban borrando a la mala y por qué los mandamases religiosos sentían que tenían que desaparecerla. Los trucos que usaron para desprestigiar y hacer a un lado estas otras visiones incluían no solo prohibir y quemar textos, sino también campañas de desinformación bien armadas que vendían estas tradiciones como desviaciones tardías, influencias extranjeras, chafas o inventos de herejes sin base histórica. Las fuentes viejas documentan cómo los defensores oficiales armaron argumentos bien elaborados para justificar por qué estas ideas debían ser rechazadas. Argumentos que a menudo tiraban más de rollo y de convencer que de pruebas históricas puras. Estas campañas fueron tan exitosas que muchas de sus broncas se tomaron como verdades históricas, hasta que la pala de los arqueólogos modernos empezó a sacar otra realidad, una muy distinta. Lo irónico del asunto es que muchas de las ideas que fueron borradas por herejías del cristianismo puro podrían de hecho representar formas más viejas y de a de veras de lo que Jesús enseñó, que las versiones que terminaron siendo las ortodoxas. Esta posibilidad le da un patadón a las historias oficiales que nos han contado sobre el desarrollo del cristianismo y nos hace cuestionar a fondo la autoridad y la legitimidad de las instituciones religiosas que se dicen representantes de las enseñanzas auténticas de Jesús. Si estas otras visiones guardan elementos importantes del mensaje original que fueron posteriormente alterados o borrados por puro interés de la institución, entonces la censura histórica de estos textos representa no solo una pérdida para los libros,
sino una tragedia espiritual de proporciones gigantescas. Que se hayan recuperado hoy estos textos perdidos, entonces no es solo un rollo de estudiosos y curiosidad histórica, sino una chance de oro para reconectar con una sabiduría espiritual que fue borrada a la mala del registro público. El Evangelio de Tomé y otros textos similares ofrecen la chance de explorar espiritualidades que le apuestan a la experiencia directa, al cambio personal y a abrir la conciencia, algo que puede ser bien útil para los que andan en la búsqueda espiritual hoy en día. Su estudio no te pide que mandes al carajo las tradiciones ya establecidas, sino que amplíes tu forma de ver la riqueza y diversidad de nuestra herencia espiritual. La historia documentada revela que el proceso de censura no fue solo para limpiar la doctrina, sino que traía un rollo complejo de movidas políticas, económicas y sociales que decidieron qué ideas espirituales se permitían en aquellos tiempos. Los investigadores han identificado patrones claros de cómo unos textos se iban a la hoguera y otros se guardaban con cuidado, y estos patrones sugieren que los criterios no siempre tenían que ver con qué tan históricamente auténticos eran o qué tan fieles a lo que Jesús enseñó de verdad. En cambio, las fuentes históricas indican que textos como el Evangelio de Tomé los borraron porque representaban formas de espiritualidad que no podían ser controladas o reguladas fácilmente por las autoridades de la Iglesia que estaban naciendo. El análisis de los manuscritos que quedan demuestra que el Evangelio de Tomé contiene elementos que se pueden rastrear hasta tradiciones bien viejas, chance contemporáneas o incluso más antiguas que algunos de los evangelios que sí entraron al canon. Esta evidencia textual ha hecho que muchos especialistas le den otra pensada a las historias que se contaban del cristianismo primitivo y reconozcan que la variedad de visiones espirituales en las primeras comunidades cristianas era mucho más grande de lo que las fuentes oficiales habían dicho. La preservación accidental de estos textos en lugares como Nag Hammadi ha proporcionado una ventana única hacia formas de espiritualidad que florecieron en los primeros siglos después de la muerte de Jesús, pero que después fueron borradas del registro histórico oficial. Las implicaciones de estos hallazgos van más allá de la pura curiosidad histórica, porque revelan que muchas de las ideas espirituales que la gente busca hoy en día en tradiciones orientales o en movimientos espirituales de moda, pudieron haber estado presentes en las primeras comunidades cristianas antes de que las borraran por razones institucionales. El Evangelio de Tomé, por ejemplo, presenta conceptos sobre la conciencia, el cambio personal y la conexión directa con lo divino que le suenan un montón a las búsquedas espirituales de hoy, sugiriendo que estas perspectivas no son cosas importadas al cristianismo, sino elementos originales que luego se cargaron. La forma en que le hicieron para esconder estas otras visiones incluía no solo la destrucción física de textos, sino también reescribir la historia de forma sistemática, para que la gente creyera que las ideas ortodoxas siempre habían sido las únicas y las buenas. Los documentos históricos revelan evidencia de campañas armadas para echarle tierra a los maestros y comunidades que mantenían estas perspectivas alternativas, utilizando trucos de propaganda que las tachaban de influencias extranjeras chafas, desviaciones heréticas tardías o de pura confusión espiritual. Estas campañas fueron tan sistemáticas y exitosas que muchas de sus mentiras se siguieron aceptando como verdades históricas establecidas, hasta que la evidencia arqueológica moderna comenzó a proporcionar un cuadro diferente. El descubrimiento y estudio de textos como el Evangelio de Tomás nos ha puesto al descubierto que las primeras comunidades cristianas tenían una diversidad mucho más amplia de prácticas espirituales de las que nos llegaron a través de las tradiciones ortodoxas posteriores. Entre ellas, la meditación, técnicas de transformación de la conciencia y enfoques de desarrollo espiritual que ponían la experiencia directa por encima de cualquier dogma. La supresión de estas tradiciones no solo borró perspectivas espirituales específicas del registro histórico, sino que alteró de raíz la naturaleza de la espiritualidad cristiana, limitando quizás su capacidad para conectar con las verdaderas inquietudes espirituales de la gente. Los métodos específicos para hacer a un lado estas visiones incluían la creación de narrativas históricas que las pintaban como ideas tardías y desviadas, a pesar de que hay pruebas de que muchas de estas tradiciones eran contemporáneas o incluso previas a las perspectivas que terminaron por ser las oficiales.
Las fuentes documentales muestran cómo los defensores de la línea oficial se armaron con argumentos sofisticados para explicar por qué estas perspectivas debían ser tiradas por la borda. Argumentos que respondían más a intereses políticos y de estrategia que a una valoración objetiva de su autenticidad histórica o valor espiritual. Aquí la ironía es de a de veras. Muchas de las perspectivas espirituales que fueron aplastadas por herejes y desviaciones del cristianismo puro, quizá representen las formas más auténticas y originales de las enseñanzas de Jesús que las versiones que eventualmente se establecieron como ortodoxas. Esto nos hace cuestionar de raíz la naturaleza de la autoridad religiosa y cómo las instituciones espirituales han moldeado y, no pocas veces, distorsionado los mensajes originales de los fundadores espirituales. Si evangelios como el de Tomás guardan elementos genuinos del mensaje original de Jesús que fueron posteriormente modificados o borrados, entonces la historia oficial del cristianismo puede representar no una conservación fiel de las enseñanzas originales, sino una manipulación selectiva que benefició a ciertos intereses institucionales. Los estudiosos han encontrado patrones claros en los tipos de enseñanzas que se salvaron y las que fueron eliminadas, y estos patrones muestran que los criterios eran más de control institucional que de autenticidad histórica. Las enseñanzas que le daban peso a la autoridad clerical, a la necesidad de una institución como intermediaria y la urgencia de apegarse a una doctrina, esas se conservaron. Mientras que las que hablaban de una experiencia espiritual directa, la autoridad personal, y de que había muchos caminos espirituales, esas se suprimieron. Esta criba sistemática dio como resultado un cristianismo que antepuso la uniformidad y el control a la diversidad y la exploración espiritual. El borrón y cuenta nueva también implicó la modificación de textos existentes para borrar o cambiar pasajes que les resultaban incómodos a las autoridades que subían. Los estudios textuales han encontrado pruebas de una edición sistemática en muchos de los textos que al final se metieron al canon oficial, lo que sugiere que hasta las fuentes ortodoxas pudieron haber sido alteradas para que encajaran mejor con los gustos institucionales. Esta evidencia de que los textos fueron maquillados nos hace dudar aún más sobre la autenticidad de las versiones de las enseñanzas de Jesús que nos han llegado por los canales oficiales. Que hoy se recuperen textos como el Evangelio de Tomás es una oportunidad de oro para reconectar con una sabiduría espiritual que fue borrada artificialmente de la historia oficial. Estos textos no solo nos dan información valiosa sobre las primeras comunidades cristianas, sino que también nos abren perspectivas espirituales muy pertinentes para la gente que hoy busca respuestas espirituales. Su énfasis en la transformación personal, la experiencia directa de lo divino y el desarrollo de la conciencia puede ofrecer herramientas espirituales que complementan o hasta superan lo que ofrecen las tradiciones ortodoxas ya conocidas. La importancia de estos hallazgos va más allá de los círculos académicos porque nos sugieren que la gente de hoy, que busca una espiritualidad auténtica, quizá no necesite salirse del cristianismo para encontrar las perspectivas que busca, sino más bien hurgar en aspectos del cristianismo que se suprimieron en la historia, pero que ahora se están recuperando gracias a la investigación moderna. El Evangelio de Tomás y otros textos así nos dan maneras de entender la espiritualidad cristiana que son más compatibles con cómo pensamos hoy que las interpretaciones ortodoxas de toda la vida. Estudiar estos textos que regresan a la luz también nos demuestra que la diversidad espiritual que hoy vemos en el mundo religioso quizá no sea algo nuevo, sino un regreso a la forma que ya existía en las primeras comunidades cristianas, antes de que los callaran por intereses institucionales. Esto nos dice que la pluralidad espiritual de ahora puede que no sea una desviación de la tradición cristiana original, sino que estamos recuperando su diversidad de origen. Las consecuencias de entender esto son profundas tanto para las instituciones religiosas ya establecidas, como para la gente que busca su propio camino espiritual en el mundo de hoy. En fin, la historia de cómo se borraron y luego revivieron textos como el Evangelio de Tomás nos enseña la importancia de abrir la mente a las fuentes espirituales que no son las de siempre, y de aceptar que las historias oficiales de la religión quizá no nos estén contando la verdad completa. Estar dispuestos a explorar ideas que fueron hechas a un lado o aplastadas puede que nos abra nuevas rutas para el crecimiento espiritual y para entender mejor, dándonos herramientas que pueden ser muy útiles para movernos en lo complicado de la búsqueda espiritual en el mundo de hoy. Gracias por llegar hasta acá.
Nos vemos en el próximo.